Son ineptos para gobernar, pero buenos para insultar. Y encima, un impostor. Hay que votarlo del país. Yo le estoy preguntando, presidente, por lo que usted estableció su... Cabildeo presenta Lucha Libre, un programa para el ejercicio de la libertad de expresión. Bienvenidos. Estamos una vez más en Lucha Libre de Cabildeo. Un saludo especial a Amalia Pando, Roxana Lizárraga, un agradecimiento especial y comenzamos hoy con un tema que es fundamental. Queremos hacer un cierre de lo que ha sido el caso referido al bebé Alexander, que sigue, por supuesto, en pie y hay que denunciarlo. Sin embargo, la pregunta que yo hago, y suelto una hipótesis, estoy con Sonia Montaño, a quien le paso en un momento la palabra, pero suelto la hipótesis que va a guiar este programa y especialmente mi intervención, que tiene que ver con el caso precisamente del doctor Jerry Fernández, no como un caso aislado, sino como el último rebalse del vaso, la última gota del vaso que nos muestra una justicia absolutamente putrefacta. Y está putrefacta porque el MAS ha querido que esté putrefacta, porque el MAS ha instigado a que esté putrefacta. Y para eso nos vamos a valer, me voy a valer yo especialmente de un trabajo muy bien hecho sobre una evaluación de básicamente una década y 2 años, 12 años de derechos humanos en Bolivia, la destrucción del Estado de Derecho como rasgo fundamental del proceso de cambio. Hay que intentar mostrar este último episodio con el bebé Alexander como simplemente, digamos, un desenlace, es el fruto, es la manzana de un árbol que está claramente podrido. Sonia, muy buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar aquí nuevamente. Creo que el tema amerita una reflexión muy serena y muy profunda, porque si bien coincido contigo en que lo que hemos visto los últimos días son la última gota que rebasó el vaso y abrió una enorme brecha por la cual van a empezar a fluir torrentes de críticas, denuncias sobre las injusticias, tendría cautela en afirmar con la contundencia que tú lo haces que ha habido una destrucción del Estado de Derecho a partir de el gobierno del MAS. Yo creo que en el caso de Bolivia, como en la mayoría de nuestros países, porque además venimos con democracias muy incipientes, la justicia ha sido una justicia clasista, racista, misógina. El problema de la retardación de justicia no es nuevo, aunque ahora alcanza niveles muy grandes, y las pocas o muchas reformas que se han intentado con mayor o menor éxito, por ejemplo, la reforma del Consejo de la Magistratura, todo lo que se hizo en la era Blattman, tampoco tuvo tiempo de mostrar sus frutos. Era Blattman es 1997, ¿no? Para adelante. Exacto. Entonces, creo que el país arrastra por estructura y por cultura política y social un rasgo que es muy propio y que también estos días mucha gente lo ha recordado. Tenemos esta epidemia de cretinismo parlamentario ahora, pero siempre en el pasado de hacer leyes y leyes. Cada que hay un problema se saca una ley. Cada que se quiere atacar a alguien se saca una ley, pero luego no sirven esas leyes para nada. Y esa idea colonial de se acata pero no se cumple, ha marcado de alguna manera el devenir de la justicia en nuestro país. Y puedo decirlo que ahora, claro, con una tendencia que también es global, como es hemos hablado la semana pasada, el populismo legal o penalista, todo va a castigar, y cuanto más drástica, mayor el entusiasmo parlamentario y el aplauso de la sociedad. Entonces, creo que lo que ha pasado en estos 10 años es algo como paradójico, porque por un lado, el nivel de las expectativas sociales frente al gobierno del MAS era tan alto, la promesa de la reforma de la justicia, la constitución, la constituyente, así es. Es decir, las expectativas sociales enamoradas por el nuevo discurso del MAS, efectivamente pusieron la vara mucho más alta de lo que estaba cuando el MAS tomó el poder. Indudablemente. Entonces, en esa medida, lo que ha ocurrido en los últimos años es que no solamente no se ha avanzado,
sino que en muchos aspectos se ha retrocedido y se han abierto nuevos flancos de ciudadanía que antes estaban relativamente callados. Indígenas, mujeres, discapacitados, es decir, han irrumpido muchos grupos sociales que a la luz o en base al concepto del derecho humano, que hay una cosa como que también ha habido una expansión global de la noción de derechos, que no es solo boliviana. Muchas veces uno lee, por ejemplo, los informes oficiales, que son muy lamentables, porque realmente hay muchas autoridades que se han convencido que la historia comenzó con este gobierno. O sea, antes, acabo de leer a propósito de justicia una encuesta sobre violencia que ha hecho el INE, que es una encuesta interesante que al fin se puede analizar, y tiene una introducción de Héctor Arce, breve, donde dice, Bolivia es el país donde hay el mayor avance en las leyes de violencia. O sea, yo acepto que lo diga eso un diligenciero del Palacio de Justicia, o que lo hables en un café con tu amigo, porque no estás obligado a sustentar lo que estás diciendo. Pero una autoridad de la categoría del doctor Arce debería saber que la ley boliviana contra la violencia, que yo creo que es... No, y no solo viene de antes, esta versión de la ley 348, que es la que se elogia tanto, es una copia fiel del original venezolano y de muchos otros países. Esta idea de tipificar cada vez más tipos de violencia, porque teníamos una ley y habíamos firmado la Convención de Belén do Pará del 94, donde, por ejemplo, ya había... Pero disculpa que te corte para que no abundes y nos desordenemos, más bien para ir, porque está genial lo que estás diciendo y me parece sumamente interesante, pero estás tocando muchos puntos. Entonces, para no perdernos, yo quisiera así un poquito entrar en debate contigo y aclararle a la gente algo en lo que podemos discordar. Yo no creo que esto haya comenzado con el MAS, por supuesto que no, pero hay indicadores muy elocuentes. El presupuesto en periodos, por ejemplo, 92, 93, destinado a la justicia era de 3 puntos, 3% del presupuesto general de la nación iba a justicia. Hoy es del 0,25%. Evidentemente ha habido un rezago. Y no me podrás tampoco contrarrestar en términos de que en otros momentos, y por eso quiero comenzar con el ataque sistemático del MAS a las instituciones de defensa de los derechos humanos. Quiero comenzar con eso fundamentalmente porque me parece, digamos, el tenor central de lo que estamos hablando. Antes tuvimos una defensora del pueblo como Ana María Romero. Teníamos doctores como Felipe Tredenick, teníamos doctores como Eduardo Belcé, y teníamos otros 2 defensores que han cumplido un papel muy arduo, muy sacrificado, diría yo, y muy valiente, como ha sido Villena y previamente Albarracín, porque han estado en el momento más álgido, con más poder del MAS. Se han tenido que enfrentar realmente al monstruo gigantesco, ¿no es cierto? Y decirle las cosas de frente, como ha hecho, por ejemplo, Villena en el caso, qué sé yo, de Caranavi, o en el caso de Chaparina. Les ha puesto las cosas sobre la mesa y los ha criticado vehementemente, de tal manera que el presidente ha dicho, y el vicepresidente, más que un defensor del pueblo, necesitamos un defensor del Estado. Ese es un defensor de los neoliberales. Han empezado a criticar esto y sistemáticamente han tendido a destruir a la defensoría. La última ley del defensor del pueblo, te comento, del 2016, le quita, por ejemplo, el concepto de independencia al defensor del pueblo y lo deja como autonomía. Le quita, por ejemplo, el derecho a investigar todo lo que son procedimientos de investigación de las quejas ciudadanas. Lo que es el centro de cualquier democracia, que un ciudadano se queje. Quita eso de la ley. Ya no tiene esa competencia el defensor del pueblo. Entonces hemos ido arrinconando ese defensor hasta llegar, y aquí concluyo, a la elección de un militante del MAS, como es el señor David Tezanos. Un militante del MAS que en diferentes ocasiones, después abundo un poco más, se ha dedicado a defender al gobierno y no a la población. Me quedo aquí, pero lo que quiero básicamente es comenzar mostrando que ha habido una sistemática desestructuración o intento de desestructuración de las instituciones de defensa de los derechos humanos en Bolivia. Creo que para entender lo que estamos discutiendo, porque yo concuerdo con muchas de las cosas que tú dices, es que uno tiene que mirar la justicia como el resultado final del ejercicio de los derechos humanos por parte de los individuos en la sociedad.
Pues hay una parte que es la dimensión jurídica, esa parte de las leyes formales, que son muy importantes, no hay que desdeñarlas, pero ahí también tenemos un proceso bastante paradójico, porque mientras Bolivia va adoptando los tratados internacionales, adopta una constitución que tiene aspectos muy positivos en materia de derechos humanos, sí, etcétera, efectivamente la clave que tú mencionas es el debilitamiento institucional que se había iniciado en el pasado. Como primer punto. En el periodo. Y aquí hay una cosa muy interesante que es también regional, pero en el caso de Bolivia se ve muy bien, porque esas instituciones que se han desmontado en estos años son producto de la, entre comillas, era neoliberal. Lo que ocurre en muchos de nuestros países y también en el nuestro es que mientras se abría la economía a la inversión extranjera sin regulación y sin muchos filtros, se fortalecía la norma institucional en materia de derechos ciudadanos. Es decir, seguridad jurídica para los inversores, eso fue el rasgo institucional de la justicia, digamos, en la época neoliberal, pero a la vez un creciente reconocimiento de derechos individuales y sociales, como eran también en ese momento ya el reconocimiento de los pueblos indígenas de manera suave, por decirlo light, ¿no? Pero tienes toda la razón, creo yo, en criticar la sistemática destrucción de las instituciones, no solo de la justicia, sino educativa, en muchos ámbitos, y yo creo que eso sí tienes razón. Pero al final de los hechos, lo que nosotros tenemos que comparar también es cómo vivía la gente, o sea, cómo era el ejercicio real de los derechos. O sea, reconocemos que hay derechos formales, derecho a voto, por decirlo, instituciones, tribunal electoral y elecciones limpias, y tercero, quienes votan. Y si entonces hay participación o no hay participación. Sí. Para que entonces puedas decir, este es un país democrático. Pero si tú tienes unas leyes muy buenas, un tribunal que no responde institucionalmente porque es frágil, y hay una indiferencia ciudadana o corrupción por debajo de los partidos, entonces tú tienes una democracia incompleta. Entonces yo creo que es muy importante para analizar los 12 años de este gobierno, es que contextualices la historia de 30 años. Claro, que además la justicia tiene que hacer un análisis sistémico, que tú no puedes darle la razón al gobierno cuando dice, hicimos un cambio de constitución, sí, hicimos muchas leyes, sí, destruimos las instituciones, sí. Y entonces, ¿qué pasa con el ejercicio real de los derechos? Con la señora de la calle, que tiene que pagarle coima a todos los policías para que la dejen vender. Entonces, esa brecha entre la norma, la destrucción de las instituciones y el abandono total de las personas, en realidad es el punto que hay que mirar, porque ese abandono total al que yo me refiero, al de la gente de a pie, por decirlo coloquialmente, no ha mejorado. Así, son las élites las que han combatido, destruido y armado este tremendo desastre institucional, pero para mucha gente en el sentido común parece que no, que sigue siendo lo mismo de siempre. Por eso tú escuchas a las plataformas ciudadanas decir, es lo mismo, no ha cambiado nada. Ese matiz quiero introducir sin negar que lo que tú señalas como la destrucción de las instituciones es notable. Lo del defensor del pueblo, además, es algo que ya lo han hecho en otros países. En Venezuela, el defensor del pueblo también es otra caricatura. No, por supuesto. Y en muchos países que vimos con entusiasmo la creación de los defensores del pueblo, se han vuelto en apéndices de los gobiernos de turno. Entonces... Ahí solamente quiero añadir que en el caso del defensor del pueblo, ¿qué casos tienes tú para remarcar? Porque el señor, uno va viendo los sectores estratégicos de la política y te das cuenta que contra el Tibnis el señor no dice nada y termina legitimando la consulta que hizo el gobierno. Una consulta que el previo defensor Villena criticó y dijo, es una consulta trucha. Les han regalado motos, televisores, hace una consulta en medio de la prebenda, con Juan Ramón Quintana, digamos, yendo de shopping, no estaba yendo de compra, estaba yendo a comprar indígenas. Era shopping político. No ha dicho nada y ha terminado más bien conestando eso. 1, actor central. 2,
contra otro actor central de la política como el Colegio Médico. Ha interpuesto una acción popular contra el Colegio Médico, porque dice que estaba yendo en contra de los pacientes. No tenían atención. Cuando el Colegio Médico estaba dando la cara por Bolivia en el momento de abrogación del Código Penal. 3, referido a la ley 351 sobre organizaciones, ONGs, ¿no? ONGs. Es decir, ya fue criticado a nivel internacional por el Comité Interamericano de Derechos Humanos este antecedente legal que es la ley 351, que permite una libre asociación, impide una libre asociación. Tienes que pasar a través del Ministerio de Autonomías y el Ministerio de Autonomías te dice, bueno, lo que era el Ministerio de Autonomías antes, ahora es en presidencia, te dicen, no estás reglamentado para ser ONG, lo siento, chao. ¿No? El defensor del pueblo ha terminado legitimando esto. Todos estos casos, hasta llegar, por ejemplo, al último, que lo analiza muy bien Amalia Pando en un programa sobre Achacachi, que uno de los instigadores centrales para que haya más de 30 presos en el caso de Achacachi, es el defensor del pueblo. Estamos no solamente frente a una caricatura y un títere, sino una persona peligrosa que está yendo no solamente 2 pasos atrás, sino que está definitivamente eliminando la misma noción de defensor del pueblo. Es esto lo que quería yo enfatizar. Para seguir después a lo que es el Tribunal Constitucional. Se ha cuoteado el Tribunal Constitucional, se lo ha destruido. En el 2010 han creado a través de una ley transitoria un Tribunal Constitucional temporal. Después a través de las elecciones han creado un tribunal a su imagen y semejanza, que después lo han terminado incluso nuevamente eliminando, ¿no? Con Cusi, ¿te acuerdas tú? El Tata Cusi. Han eliminado a 3 jueces y han terminado destruyendo nuevamente al Tribunal Constitucional, dando un escarmiento para tener un Tribunal Constitucional a su imagen y semejanza. Y el último acto del tribunal ha sido precisamente en noviembre, permitiendo la reelección de Evo Morales. Es decir, un tribunal absolutamente sometido, un defensor absolutamente sometido. Ese es el punto de arranque que yo quiero dejar muy claro en el tablero, ¿no? Sumando o mostrando que esta ausencia del defensor en los temas estratégicos cruciales de la vida política y social de nuestro país, también hay que decir que frenó otros procesos menos espectaculares y más lentos, más importantes, por ejemplo, como es la participación de las mujeres indígenas en las tierras bajas y la forma particular como la represión se ensañó con ellas, y donde muchos de los informes de derechos humanos que circulan, y aquí tengo que mencionar de manera especial, por ejemplo, la Oficina Jurídica para la Mujer en Cochabamba, que hace un esfuerzo muy importante para llevar estos temas que no son secundarios, pero que, como decíamos la semana anterior, están invisibilizados, y entonces, hablando globalmente de las deficiencias o los crímenes del Estado frente a los derechos indígenas, suele omitirse y obliga a las mujeres. Por ejemplo, tengo aquí un informe sobre... ¿Cómo se llama el informe? Informe Sombra de las Mujeres de Naciones y Pueblos Indígenas de Bolivia. Este es un informe que el año 2015 se llevó justamente para mostrar cómo la agresión al Tipnis y los hechos de Chaparina habían afectado de manera muy particular a las mujeres. Es colocando este tipo de información y datos, y sobre todo exigiéndole, por ejemplo, al comité de expertos, en este caso de los temas indígenas, un conjunto de recomendaciones en las que se pide, por ejemplo, que se solicite al Estado Nacional su necesidad de erradicar la violación de los derechos de las mujeres indígenas. Exacto. Y toda esta recomendación no es otra vez casual, ni tiene que ver con quedar bien con las mujeres, porque lo que ellas han mostrado como hay actos, ataques y violación de los derechos humanos que se caracterizan especialmente por una violencia muy cruel contra las mujeres, basada en el machismo y la desprecio de las mujeres que participaban en la marcha, o arrancando a sus hijos. O, por ejemplo, ellas piden también algo que muchas veces se olvida porque parece otra vez como menos importante, y es que le piden al comité de expertos que le recomiende al Estado plurinacional que acabe con el Código del Menor, que pone a sus hijos al mercado laboral en una edad, como habíamos hablado también la semana pasada, de 10 años, que los pone en riesgos vitales. De modo que hay una cantidad de denuncias que hacen las
las mujeres en estos años que no interesan al defensor del pueblo. Tienes, por ejemplo, todo el tema del acoso político sobre el que hablábamos hace un momento, donde hay mujeres que han sido asesinadas, como es el caso de la concejal Juana Quispe en Ancoraimes, que ya está yendo a la Corte Internacional de Derechos Humanos en Washington la próxima semana, con un conjunto de organizaciones femeninas que están mostrando algo que ya el propio Tribunal Supremo, el Tribunal Electoral, ¿Tribunal Electoral? ¿No? Sí, claro. Ha señalado que es el sistemático acoso político, en este caso en su mayoría de masistas, pero de todo el espectro político. Impresionante. Entonces, esto está documentado, hay unas declaraciones internacionales, Bolivia tiene una ley, y me pongo en la cabeza de Ana María de Campero, a quien tuve la suerte de conocer y trabajar con ella. Ella justamente tomaba aquellos temas emblemáticos, invisibles, que como era el de las trabajadoras sexuales, en fin, que ella, como era el de Evo Morales, si ella lo sacó de cierta oscuridad él también. Entonces, ella podía mirar ese tipo de problemas, por ejemplo, como el de Juana Quispe, como el tema del acoso político, como el caso de la prostitución, que son lacerantes como el caso violaciones. de un concalero reprimido, como Evo Morales. Claro, eran lacerantes problemas de derechos humanos que el defensor del pueblo seguramente ni se entera que estos problemas existen. Entonces, hay todo el tema de la violencia contra la mujer, otra vez. Es una cosa que el propio defensor del pueblo pudo haber, sin riesgo de aparecer opositor a Evo Morales, tomando un discurso políticamente correcto como es no a la violencia contra las mujeres, pudo el defensor del pueblo actuar de oficio en muchos de los grandes casos que hay de feminicidios no sancionados, porque como sabemos, estos feminicidios quedan siempre impunes. ¿Por qué el defensor... Pero quiero decir algo ahí. Quiero, y disculpa que te corte, pero es sumamente importante lo que dices en términos de que se tiene que defender a los actores más vulnerables de la sociedad. Eso lo dijimos la anterior semana. Sin embargo, y aquí te quiero provocar un poquito, ¿qué pasa cuando los actores no son tan vulnerables? Cuando los actores son poderosos. Porque aquí veo que ha habido cierta actitud ambivalente de mucha gente progresista, de mucha gente que se autodenomina de izquierda. Y aquí los casos son muy claros, y es el segundo elemento que yo quería poner sobre el tapete. La misma Constitución, con todos los avances progresistas que tiene y reconocimiento de derechos humanos, tiene dos cuestiones que están señaladas en este libro que son contraproducentes y son retrógradas. Uno, es el principio de inocencia. Exacto, la retroactividad y la imprescriptibilidad. El principio de inocencia después. ¿Qué es la retroactividad? Que si has tenido un delito el año 1990 ya prescrito, ya no lo puedes sacar a colación, ¿no? ¿Y qué es la retroactividad? Fíjate, por ejemplo, y aquí quiero señalarte a 3 personas que están señaladas aquí, que no son actores vulnerables, pero han sido vulnerados. Entonces aquí, en lo personal, no estoy defendiendo a la persona, estoy defendiendo el principio. Pero eso no ha hecho mucha gente de izquierda, que se ha lavado las manos y ha dicho, no, total, es Leopoldo Fernández, es Samuel Doria Medina. Pero aquí hay 3 casos muy claros. El de Roger Pinto. Roger Pinto, que era senador por Pando, firma un acuerdo para que la plata de la SOFI, que es el punto aduanero, ¿no? la zona de libre importación, de libre comercio, pase un porcentaje de las ganancias, el 0,25%, a la Universidad Amazónica. Le dijeron que no, que eso era ilegal. Y le dijeron, es ilegal, esto firmó en el año 2000, es ilegal porque el 2004 ha salido un decreto que va en contra de eso. ¿Cómo podía saber? Es como si yo hiciese en este momento algo malo y me dijesen en el año 2030, ¿no? O algo bueno, y si hice algo bueno y en el 2030 me dicen, sabes que es ilegal. ¿Qué hicieron con Juan Antonio Morales? Con Juan Antonio Morales, igual, una de las penalizaciones que le dan es por enriquecimiento ilícito. Cuando el enriquecimiento ilícito es una ley del 2010 y Juan Antonio Morales operó el 97, lo están juzgando con una ley que ni siquiera había. Y Samuel Doria Medina, en el caso Focas, es un caso que prescribió el año 98, 99. Es decir, ya no tenía nada que decirse ni hacerse. Pasaron 25 años, ¿no? Este caso fue del 92 o 93, y es recién el 2015 que le sacan este caso, precisamente para perseguir. Juan Antonio Morales, uno de los intelectuales más renombrados del país, artífice de muchas políticas, digamos, económicas del periodo neoliberal. Roger Pinto, un senador claramente de oposición de derecha, por decirlo así. Y Samuel Doria Medina, un potencial candidato también, entre comillas, de derecha. Es más difícil criticar
estas torpezas y es más difícil visibilizar este Estado autoritario cuando son personas tan poderosas. Pero aquí tenemos una segunda columna. Es una constitución que se ha agarrado de los pelos de cuestiones que son ilegales a nivel mundial. La retroactividad y la imprescriptibilidad. Esto tiene que salir. Esto ha servido para perseguir a políticos y para perseguir a opositores. ¿Estás de acuerdo con defender a Samuel, a Roger, a Juan Antonio Morales, Leopoldo Fernández? Por supuesto que sí, porque creo que el punto que tú mencionas tiene un alcance civilizatorio muy grande. ¿Ya? Esa es la palabra bonita, sí. El estado de la igualdad y la democracia es como un letrerito que algún ingenuo ha colocado en todos los lugares, que es todos somos iguales ante la ley. Así es. Entonces, es cierto que en las épocas de las dictaduras, por ejemplo, militares, era claro que había que perseguir a la oposición, a los guerrilleros, a los izquierdistas, y había impunidad para los grupos de poder. Y entonces se violaba la ley, se mataba, se asesinaba, se hacía desaparecer personas, y había una idea de que lo que las dictaduras estaban haciendo era injusto para mucha gente que había sido vistos vulnerados sus derechos. Bueno, hoy en día, por ejemplo, en el caso de los gobiernos de izquierda, efectivamente ha surgido un sector de la izquierda, no creo que toda la izquierda, porque hay parte de la izquierda que se ha empapado de los derechos humanos, que son universales y que son interdependientes y que son integrales. Entonces, los derechos humanos no pueden eximir de su goce a ninguna persona. Y es más, lo que una izquierda responsable tiene que hacer, o una democracia responsable, es desear que nadie pase lo que pasaron las víctimas del pasado. Así es. Entonces, el caso de Leopoldo Fernández y del doctor Morales o de Samuel Doria Medina, ellos están siendo víctimas de la misma agresión, dictadura, que es desconocer sus derechos humanos fundamentales. Y yo creo que lo más importante para probar la integridad de las personas de derecha o de izquierda es que defiendan a quienes no piensan como uno. Hay que defender los derechos de la gente que uno no concuerda y darle la posibilidad que existe en democracia. Me encanta eso. No estoy de acuerdo contigo, pero voy a defender tus derechos hasta el final. Ahora, hay una cosa muy interesante en este tema que me recuerda a una filósofa feminista muy importante que se llama Judith Butler. Judith Butler ha escrito varias cosas, pero una muy importante después de la caída de las Torres Gemelas. Cuando caen las Torres Gemelas y sube el gobierno de Bush, se empieza una política de defensa del Estado que anula los derechos de todas aquellas personas sospechosas de ser terroristas. Entonces, ella muestra cómo a nivel internacional lo que hacen las Torres Gemelas es quebrar la idea de la universidad, de la universalidad, y mostrar que hay un grupo de seres humanos en la sociedad cuyos cuerpos y vidas, dice ella, no merecen ser llorados. Qué fuerte. Entonces, la izquierda ortodoxa y autoritaria también piensa que hay gente que, como no piensa como ellos, que son derechistas, fascistas, no, esa gente no merece ser llorada. Esa gente, sus derechos no nos interesan. Entonces, lo de Judith Butler es muy importante porque... Pero Judith Butler critica eso, ¿no? Critica, no es que esté a favor. No, ella critica, claro, que dice, hemos llegado a un punto en que quizás el logro civilizatorio más importante que teníamos, que era la universalidad de los derechos, se quiebra y hay un grupo de personas que puede estar en Guantánamo encerrada por años, cosa que no pudo quebrar ni Obama, ¿no es cierto? Pero esa ya no es gente que merezca tener derechos humanos. Entonces los derechos son para aquellos que están en el concepto de estas dictaduras o gobiernos autoritarios. Si te cortan esa imagen va a parecer que estás defendiendo eso. Si te cortan esa imagen. Estás diciendo que estás en contra de eso rotundamente, por supuesto. Estoy en contra. Lo que estoy diciendo es que
el desarrollo de la democracia y los derechos humanos ha sido tan recortado, tanto por hechos internacionales como las Torres Gemelas, como por hechos nacionales como Chaparina o como la lucha de los pueblos indígenas, que han surgido gobiernos de distinto signo, Bush en Estados Unidos y Evo Morales en Bolivia, que son capaces de formular una retórica y una actuación, no la ley escrita, sino una actuación real, en la que no se respetan los derechos de las personas que piensan diferente. Y termino con una cosa que creo que es en este momento importante, que convierte además a los gobiernos, a los presidentes, en autoridades casi divinas. El último amnistía del presidente Evo, o sea, convertidos en perdonavidas, ¿no? Ah, claro. Sin ninguna base legal. Te perdono, tú no. Claro, entonces, decapiten. Esa es una cosa que tiene que ver, por eso vuelvo a mi punto de que el contexto global de los derechos humanos está siendo atacado por múltiples dimensiones. La izquierda y la derecha, o sea, Uribe y Evo Morales, a su manera, cada uno violentaron y respetaron los derechos humanos de muchas personas. Me encanta. Entonces creo que este es como el gran desafío para la justicia, Diego, y que además pasa por visibilizar a los otros grupos que hemos mencionado hace rato. A ver, me parece genial lo que traes a colación porque me permite recordar lo que ha sucedido ayer o anteayer. El presidente Morales criticando a Trump, supuestamente una cosa, que Trump está destruyendo la democracia y los derechos humanos. Me parece que esa crítica debía ser a sí mismo. Eso es lo que estás diciendo tú básicamente con tu tesis, tu certeza. Que más allá de la filiación política, ideológica, seas de derecha o de izquierda, la vulneración de los derechos humanos está viniendo de cualquier frente ideológico, izquierda o derecha. Estamos en ese momento y hay una igualación más bien entre un Trump y un Evo. La necesidad de defender los derechos humanos para mí además, y lo has dicho también de una manera muy bonita, es esencial. Yo creo que si hay de un pilar de defensa a los derechos humanos. Yo me acuerdo cuando tenía 15 años, 14 años, no sé, vi esta serie que siempre me impresionó. Ahorita me ha venido a la memoria Shaka Zulu, ¿te acuerdas? Tum, 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 tum. Yo era más grande que tú, pues ya no veía. Bueno, pero no, yo creo que este gran emperador del sur de África, claro, hay una escena donde dice, les demuestra a los ingleses, quieren ver cuán poderoso, soy más poderoso que su rey. A ver, tú, parece una señora y la hace decapitar, ¿no? Para demostrar que él tenía el poder sobre las vidas. Si hay algo fantástico en el siglo XX, es la creación de los derechos humanos y de que no haya ningún Shaka Zulu que decida sobre tu vida y que tenga la potestad de matarte. Es realmente una invención fantástica de los seres humanos, los derechos humanos. Por eso la necesidad de protegerlos es inminente y aquí quiero ir, en mi criterio, a un tercer punto. ¿Qué posición han tomado? Porque hemos visto los actores de izquierda, lo dejas muy claro con tu postura. ¿Qué posición han tomado otros actores? Que a mí me parece peligrosísimo esto de cara al futuro. Si vamos a propender a dejar algunas recomendaciones en este programa es ¿cómo ha actuado, por ejemplo, Naciones Unidas? Fíjate, quiero leer esto, porque ¿cuál ha sido la actitud de estos organismos internacionales? Ha sido, básicamente, de hacerse los sonsos. Ha sido, básicamente, ¿no?, de legitimación de los actos autoritarios del presidente Morales. Por ejemplo, este párrafo solamente déjame leer. ¿Qué dijo UNICEF cuando la nueva ley boliviana autorizó el trabajo infantil desde los 12 y 10 años? ¿Y qué dijo cuando se aprobó la ley de la corrupción que permite la aplicación retroactiva de la ley penal desfavorable en materia de corrupción? ¿Y qué dijo ONU Mujeres? Que ese es tu tema central. Cada vez que el presidente o el alcalde cruceño hicieron declaraciones sexistas, discriminatorias, no hicieron nada. No hicieron nada, tuvieron una actitud de conestación, de complicidad. Y aquí termino con esto, te paso la palabra. Fíjate, en el caso más grave que he podido aquí delinear, ¿qué hicieron con los discapacitados? Fíjate lo que dice Naciones Unidas, el relator especial, Racicot, que básicamente actúa, ¿no es cierto?, como un militante de izquierda retrógrada, dándole la razón al gobierno en lo que fue la represión de los discapacitados. Fíjate lo que dice: los esfuerzos realizados por el gobierno nacional en el marco de la promoción y protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad desde la promulgación de la Ley 223 fueron sobresalientes, ¿no? Es decir, a pocos días de que el gobierno reprimió a los discapacitados, este es el pronunciamiento
de Naciones Unidas, del relator. A mí me parece fundamental denunciar ese tipo de atropellos internacionales, de intervención, ya que el presidente habla tanto de intervencionismo, de una manera tan ciega, en una realidad que más bien requiere lo que después vamos a ver a lo largo de este texto, afortunadamente, que hay las relatorías especiales de Naciones Unidas que vienen y hacen visitas y critican. Necesitamos, yo pido en este programa que en los siguientes años vengan los relatores sobre migraciones, sobre derechos indígenas, sobre derechos de los abogados, sobre derechos de los perseguidos. Hay un montón de relatores que tienen que venir y darnos informes imparciales. Necesitamos, Sonia, realmente concluyo acá, disculpa, informes imparciales. No podemos seguir creyendo los informes. ¿Has visto lo que ha sucedido en el caso Bebé Alexander? Los abogados han ratificado su error, han ratificado. Es como decirte aquí frente a las cámaras, he sido un estúpido y un canalla hace 4 años y lo sigo siendo y no me importa hacerlo. Necesitamos informes imparciales. Bueno, muchas cosas. Quiero empezar por una que ya me comentaron con amigos que han visto el programa anterior y me dicen que no les gustó una cierta igualación que yo hice de la izquierda y la derecha, porque lo que tú estás haciendo, me dice este muy querido amigo, a quien estoy segura que va a ver este programa otra vez, es instalar una posición... ¿No dices quién es? No. Pero le mando un saludo. Pero le mando un cariñoso saludo. O estás queriendo instalar el feminismo como una especie de tercera vía, me dice, ¿no? Y le digo, no. O sea, yo creo que el tema de derecha-izquierda, que donde vemos que hay una... de la izquierda y derecha realmente existentes, no de la izquierda y derecha que están en la oposición o en los movimientos sociales, sobre todo la izquierda que está ausente, digamos, de esto, sino... de los que están operando políticamente y ejerciendo el poder. Hay una convergencia en materia de enfoques económicos, de actuación frente a los derechos humanos, que borra y muestra con claridad que no hay convicciones profundas de parte de los liderazgos derechistas o izquierdistas en materia de derechos humanos. Yo me juego y estoy dispuesta a discutirlo en cualquier lugar para demostrar que realmente no hay... un sesgo positivo de los gobiernos de izquierda y todo lo contrario, hay un comportamiento que los iguala y los coloca en la importancia de visibilizar el autoritarismo como forma de gobierno en distintos modelos y regímenes políticos y económicos. Dicho eso, creo que una cosa que sí está afectando también a estos movimientos de derecha o de izquierda es el fundamentalismo. El fundamentalismo se refiere a los grupos sociales, nuevos grupos de poder, muy vinculados a las iglesias, a las fuerzas religiosas, que en el caso de las mujeres es muy claro que están detrás de todas las políticas contrarias a los derechos sexuales y reproductivos, al aborto, a los derechos humanos de las mujeres, a la libertad individual de las mujeres, y donde, por ejemplo, en muchos casos, estos grupos fundamentalistas están instalados, los grupos cristianos, los medios de comunicación cristianos, que tienen una presencia poderosa en la derecha y en la izquierda. Hay estudios muy interesantes que te muestran cómo en los últimos 20 años, en América Latina, y yo creo que nos falta el estudio en Bolivia, vamos a ver cómo los grupos religiosos de esta naturaleza fundamentalista han ido penetrando las instituciones y obstaculizando el ejercicio de los derechos humanos, no solo de las mujeres, sino del conjunto de la población. Muy interesante. Los grupos LGTB también están enfrentando este fundamentalismo, los crímenes de odio que se producen, se están haciendo también porque hay gente que predica la inmoralidad de la homosexualidad, que predica en contra del matrimonio de parejas del mismo sexo, que está en contra de la adopción de niños por parte de homosexuales. Paréntesis rápido, ¿tú estás a favor de eso? Yo estoy totalmente a favor. Yo también. Yo totalmente a favor. Totalmente a favor. Totalmente a favor de todo lo que sea la libertad de los individuos. Entonces creo que hay no solamente que marcar quiénes son los violadores de los derechos humanos, sino cuáles son las ideas, los movimientos y las ideologías que, por ejemplo, en el caso de Argentina, para tomar un caso cercano, después de que se aprueba la ley de aborto en
diputados, la acción organizada y poderosa con recursos financieros impresionantes de las iglesias fundamentalistas y de grupos de poder impide que se pueda avanzar en este país, porque inciden en el Senado e inciden en muchos lugares, aquí en el propio... Ideologías autoritarias. Fundamentalistas. O sea, que quieren hacer una interpretación de la sociedad, imponer su punto de vista a los demás y desconocer la importancia de las libertades individuales. Entonces, creo que ahí es muy importante la fuerza. En Bolivia ha sido poco, pero en la mayoría de nuestros países se está hablando, por ejemplo, de la ideología de género como el principal enemigo a combatir por parte de estos grupos fundamentalistas. Han inventado un concepto que es ideología de género, que sirve. El otro día un dirigente de una FEJUVE, que no me acuerdo que era del Alto, sacó a los padres de familia para que no se enseñe educación sexual en los colegios. Y estamos viviéndolo aquí, y son grupos que tienen un poder y un apoyo. En este caso era apoyo al MAS, dirigente que actúa en el Alto. No se me viene el nombre en este momento a la cabeza, pero lo voy a tener presente la próxima, sí, no me que acuerdo está bien. sacando a los padres de familia para que no se enseñe nada que supuestamente pueda hablar sobre diversidad sexual, sobre parejas del mismo sexo. Si me permites. Entonces, esto, Diego, es para mí un debate de visibilizar que hay un fundamentalismo que está operando, que está actuando, que está impidiendo, atacando a maestros, que está pidiendo la destitución de maestros para que no enseñen a sus hijos y que sigan creyendo que la cigüeña trae a los niños a la vida, porque lo otro lo consideran un pecado. Entonces, también son temas que tienen que ver con elementos que coadyuvan a la impunidad y coadyuvan a la tolerancia social que hay a la injusticia. O sea, mucha gente aplaude el maltrato, la injusticia, porque piensan que es una forma de protegerse del mundo exterior, y creo que esto es algo que tenemos que seguir discutiendo. Termino diciendo que sí, los pobres relatores de Naciones Unidas no tendrían abasto. Creo que en el caso de Bolivia ha habido un muy lamentable comportamiento de varias de estas entidades que estarán lamentando haber hablado demasiado en unos casos o callado demasiado en otros. Callado más que nada, ¿no? Pero fíjate, yo he intentado, porque lo que tú dices es mucho más arduo, largo de lo que yo estoy criticando y lo que está escrito en este libro. Yo he criticado básicamente que había una agresión contra las instituciones dedicadas a defender los derechos humanos. Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo. He criticado que la misma Constitución, a pesar de sus avances progresistas, tiene elementos retrógrados, autoritarios. La imprescriptibilidad, la retroactividad, que están destinados justamente a perseguir a opositores políticos. He criticado básicamente, además en tercer lugar, la complicidad de organismos internacionales que se hacen los sonsos con esos gobiernos supuestamente progresistas y no critican lo que deben criticar, porque los derechos humanos finalmente son el pilar central de la humanidad y no solamente de Bolivia. Pero hay una cuarta crítica, que es la más importante, diría yo, que es la que acabas de hacer. Hay una educación, hay una psiquis colectiva, hay una mentalidad colectiva destinada precisamente a incluso no solamente no favorecer los derechos de minorías marginales, sino incluso a ser profundamente agresivos con estos, de maneras sutiles o de maneras frontales, pegando homosexuales, ¿no? Que era una práctica muy usual de ciertos grupos de adolescentes. Esa ideología por detrás, como substrato cultural de los bolivianos, ¿cómo lo remediamos? Pero yo, antes de pasar, simplemente quiero decir un quinto punto que no lo quiero dejar, porque sí lo quiero decir claramente, que básicamente hay un coartamiento a la libertad de expresión. No quiero dejar de decir esto porque es parte de los derechos humanos, y le he escuchado a Gabriela Montaño decir, pero ¿cómo? Hay un montón de libertad de expresión, si más bien dicen lo que les da la gana. No, este texto es muy exacto, además muy exhaustivo en lo que es el detalle de coartamiento de la libertad de expresión. Los ejemplos abundan. El primero de ellos, la ley contra el racismo, que básicamente es un sable en la espalda. Si es que hablas mal de alguien, te sindican de racista, como ha hecho Félix Cárdenas, con un montón de casos absurdos. ¿Te acuerdas del caso de Paco, con su sombrero? Ha perseguido incluso a Samuel Doria Medina por decir que es racista, por criticarla de que usa el sombrero, ¿no? Es decir, se tergiversa lo que es la noción del racismo. Segundo, lo que ha sido la ley electoral, que prohíbe hacer campaña electoral, que prohíbe la libertad de expresión en lo que son las campañas, por ejemplo, judiciales o en las mismas
las mismas campañas de referéndum, que solamente pueden hacer aquellos que hayan inscrito sus spots en el Tribunal Electoral. Entonces el Tribunal dice, ustedes van, ustedes no van. Aquí hay una suerte, ¿no?, de discernimiento, ¿no? 3, no tenemos, hay 17 países que lo tienen, una ley de acceso a la información pública. 4, no tenemos una ley de regulación de la publicidad. Entonces el Evo le da publicidad a quien le da la gana, ¿no? No tenemos una ley que prevenga del hostigamiento de los políticos a otros políticos. Lo ves a un Juan Ramón Quintana insultando de delincuente a un conjunto de políticos. Esto no se puede dar, ¿no? Todos estos elementos configuran definitivamente premisas sólidas para decir no hay libertad de expresión en Bolivia, o esta ha sido maniatada, esta ha sido definitivamente controlada. Creo que es otro de los elementos centrales que es importante mencionarlos. Voy a ir un poco más atrás porque en relación al tema de la libertad de expresión, ciertamente tenemos, además de todo lo que tú dices, un aspecto positivo que es la rebeldía y la fuerza de los periodistas y de algunos comunicadores. Es decir, esta radio es una muestra de que te pueden hacer lo que quieras y se está convirtiendo en un espacio de rebeldía y pero que eso no le da derecho a nadie a decir, mira, si dicen lo que quieren, ¿no? Aquí se ha conquistado milímetro a milímetro el derecho a decir lo que se quiere. Todo este tiempo, quiero agregar un tema más, Diego. Todo este tiempo hemos estado viendo el fracaso de la justicia. Tú has mencionado algunas de las debilidades de la Constitución. Yo creo que hay una que, pareciendo muy progresista, a mí me preocupa mucho, que es el reconocimiento de una justicia comunitaria y de los usos y costumbres. Yo creo que como este es un terreno fangoso donde no hay claridad de lo que contiene, y una cosa es el abigeato y las formas como las comunidades resuelven linderos o el curso de los ríos, y ahí podríamos, como también muchos, uno de los relatores, por ejemplo, de Naciones Unidas que vino a Bolivia, Stephen Hagen, elogió mucho el tema de los usos y costumbres desde esa perspectiva. Él mismo era bastante ignorante de los temas de género, pero lo que yo digo es que además de algunos aspectos propios de los usos y costumbres, donde podríamos decir que es muy bueno que la comunidad y la sociedad resuelva sus problemas sobre la base de tradiciones sanas y que son respetuosas de los derechos humanos, hay otros usos y costumbres que están invadiendo las prácticas sociales, que son, por ejemplo, tomar la justicia con mano propia. Exacto. Está el tema de hay estudios, el programa de investigación de estudios estratégicos me pidió hacer una revista donde vimos, por ejemplo, en el caso de Tarija, denuncias muy claras de cómo la justicia, los usos y costumbres se colocan como una razón para pedir que la mujer víctima de violencia acepte reconciliarse con su pareja que la ha agredido y que ha violado sus derechos, amparados en derecho comunitario, en la idea de la complementariedad. Como no hay un código escrito, como no hay una norma, y muchas veces te apoyas en el sentido común para aplicar los usos y costumbres, sí, entonces resulta que tú has legitimado y le has dado un estatuto y una jerarquía a ciertos valores autoritarios, machistas y hasta racistas, pero que pueden legitimarse porque es la autoridad comunitaria la que interviene en la solución de ese conflicto. Entonces nos faltaría, entre las muchas cosas que tenemos que estudiar, ver cuántas veces han intervenido gilacatas, autoridades comunales, familiares, para impedir que muchas mujeres que son víctimas de abuso sexual, amparados en la idea de que las hombres y mujeres chachahuar, hombres somos complementarios, tengan que tolerar y convivir con su agresor, que muchas veces termina asesinándola. De modo que hay un tema de cómo se han entendido los usos y costumbres en nuestra Constitución, y que también ha abierto las puertas
a eso de la justicia comunitaria. Si hay un ladrón, lo quieren amarrar, lo queman, lo matan. Ayer había una noticia sobre eso, porque de alguna manera eso es nuestra costumbre, sí, ¿no? Entre comillas, sí. Cuando en realidad esto se presta para todo tipo de atropellos y abusos que no aparecen porque no, entre comillas, no violan ninguna ley. Y eso creo que yo he sido de las personas que he visto con mucha preocupación porque no hay una claridad respecto de cuál es la línea divisoria entre los usos y costumbres que son respetuosos. Pero ¿cuál es la de los solución derechos? con eso? Exacto. Hay que tener una vara, la ley lo dice, pero si tú aplicas una práctica consuetudinaria que es violatoria de los derechos humanos, entonces eso no es un derecho, sino que debe ser erradicado. Pero resulta que como no hay una codificación y hay mucho lo que es el sentido común de los jueces que están imbuidos de ideologías, de eso que ellos llaman la sana crítica, que terminan finalmente amparando y tolerando la solución de conflictos que son conflictos intropuestos, como si fueran un conflicto entre complementarios. Claro. Fantástico. Yo no me quiero quedar sin mencionar que además el Estado ha creado ciertos instrumentos normativos de control político. Y se mencionan claramente en esta investigación 4, 5, 6, pero bueno, menciono algunos de ellos. Yo sé que estamos yendo en contrarruta. Tú estás hablando más de ideología, cultura, y estoy hablando más de plataformas institucionales, normativas, pero está bien, yo creo, el complemento, porque da todo un círculo vicioso bien claro para la gente que nos está viendo. Pero sí se ha creado un decreto sobre terrorismo. Puedes indicar a quien quieras de terrorista, basta que mencione algo sobre secesión, por ejemplo, o diga, ¿no es cierto?, no estamos de acuerdo con la paz, queremos fomentar un mayor, queremos pasar de la autonomía al federalismo. Secesión, eso es terrorismo, ¿no? Complicidad. Muy peligroso, que además es un decreto. Un decreto está por encima del Código Penal. Peligroso, primer punto. Segundo punto, la ley de la abogacía. El gobierno ha obligado, fíjate con quiénes, primero esto es con políticos. La ley de la abogacía es para tener controlados a los abogados. El gobierno ha sacado una ley de la abogacía que obliga a los abogados a registrarse. Hay un registro, han creado un registro único de abogados. Y este registro es independiente, dirás tú, debería serlo, ¿no? No, depende del señor Héctor Arce, que es el ministro de Justicia. Entonces dice, a este abogado, pero claro, a este abogado lo registramos, a este no. Punto. Segunda cosa. Tercera cosa, contra la corrupción. Es decir, la ley que ha salido, la Marcelo Quiroga Santa Cruz, te genera ciertos elementos que violan lo que es la inocencia hasta que no demuestren lo contrario. No, aquí de corrupto tienes que demostrar que no eres corrupto y mientras no demuestres lo contrario, prisión preventiva, ¿no? Esto es muy fuerte. Porque obviamente dices, tú eres corrupto, no puedes demostrar que no lo eres adentro. No, y claro, cuarto lugar, concluyo con esto. Es el principio de inocencia del que estábamos Pero por hablando. Supuesto. Es exactamente toda la legislación que vulnera uno de los principios más sagrados de los derechos humanos, que es el principio de inocencia. Es el más importante. Y todos somos inocentes mientras no se demuestre lo contrario. Así es. Esto tiene que ver con, por ejemplo, la cantidad de personas que están sufriendo cárcel hace años. Hacinamiento, por supuesto. No el hacinamiento, además, pero el sufrimiento que esas personas, tú puedes acusar de terrorista o de lo que fuera, para finalmente poner en la cárcel a personas inocentes que nunca van a ser juzgadas en años. Nos tenemos que despedir. Yo quería terminar la idea, me parece fantástico lo que dices, pero lo último que quería decir es el 2010 sale una ley sobre modificaciones al sistema penal, donde básicamente se le da todo el poder a los fiscales, ya no a los jueces. Y los fiscales pueden decidir incluso quitarte tu patrimonio si hay un indicio de culpabilidad sobre tu persona. ¿Quiénes controlan o quiénes controlan a los fiscales? Por supuesto, un Héctor Arce. Pero bueno, ese es el cierre. Son mecanismos de control político. Hemos hablado de muchos elementos. Yo considero, parto de esa hipótesis que se vuelve certeza después de conversar contigo, de que estamos en un momento de apremio en lo que respecta al Estado de Derecho. Yo creo que hay una vulneración del Estado de Derecho. Estamos atentando contra los derechos humanos más elementales y este gobierno definitivamente está dejando su sello autoritario. Yo te agradezco muchísimo esta conversación, me ha dado muchas luces, me amplía además el enfoque más institucional. Y bueno, hasta la siguiente semana. Hasta la siguiente semana. Cabildeo presentó un programa de opinión que se transmite de lunes a viernes. Gracias por su sintonía.